Conceptos generales. ¿Qué cosas debemos saber como pediatras en cuanto a vejiga neurogénica? Primero, manejar el concepto muy básico de que el sistema miccional tiene una fase de llenado y tiene una fase de vaciamiento y que intervienen los sistemas parasimpáticos y simpáticos en su funcionamiento. Y que alguna alteración en estas dos cadenas puede producirnos una disfunción miccional. Saber también que los niños durante sus primeros años de vida tienen una micción refleja. La vejiga se llena, se contrae, la orina sale. Y que alrededor de los 4 años, la mayoría de los niños ya van a tener un control miccional similar a la del adulto. Esto es importante porque si usted recibe niños con infecciones urinarias a repetición que todavía no controla, no solamente hay que tratar la infección que tiene en ese momento, hay que buscar por qué. Y sospechar siempre que puede haber una vejiga neurogénica, puede haber una espina bífida oculta, ver siempre el área lumbar. Ahora van a ver algunos ejemplos que son muy evidentes, pero a veces una simple mancha mongólica que no se fue, una pequeña desviación de la línea interglútea nos puede dar luces de que hay algo más y no pensar que es un niño necio que no avisa o que no quiere ir a orinar a tiempo. Importante también, por definición, la vejiga neurogénica, uno tiene que estar claro de que tanto la vejiga como la uretra, como el esfínter es normal y que hay alguna alteración en el tracto neurológico que va a hacer que esa función no se dé de forma efectiva. Múltiples patologías que conocemos que pueden alterar la función de la vejiga. En el niño, las mielodisplasias son las enfermedades que más van a causar alteración en la vejiga, a diferencia de los adultos que vemos todo este tipo de lesiones y sobre todo las lesiones trauma raquimedular, que es lo que más causa vejiga neurogénica en el adulto. Pero en el niño, las mielodisplasias. Y de las mielodisplasias, la más común es el mielomeningocele, que obviamente pues, muchas veces se detecta en el ultrasonido. Tenemos casos que en ultrasonidos prenatales aún no lo ven y el diagnóstico es del niño al nacer, pero pues sabemos el neurocirujano interfiere, lo opera en las primeras 24 o 48 horas y después va a quedar con una vejiga neurogénica en la mayoría de los casos. También están las presentaciones de espina bífida oculta, como son los lipomas espinales, etc. Hay otras presentaciones, como estas, que ya les dije, son espina bífida oculta, que son muy evidentes que algo está pasando ahora. Aún así, con estas lesiones de lipoma, que son evidentes, pues le ordenan ultrasonido y dicen, ay, no, hay un lipoma de tejidos blandos, ahí no hay nada. Señora, eso, pues más adelante se le opera el cirujano plástico. No, no, con un ultrasonido de tejidos blandos usted no lo va a ver. Puede sí, en los 6 primeros meses de vida de un niño, con un ultrasonido de la médula, usted puede ver médula anclada. Pero este tipo de lesiones, si usted piensa en una vejiga neurogénica, un disrafismo, necesita una resonancia, no un ultrasonido de tejidos blandos. Ahora bien, el neurocirujano va a hacer su trabajo, que puede ser una cirugía tan depurada como esta que ven aquí. Pero igual, los resultados, desde el punto de vista urológico, solamente un 5%, por favor grábense ese número, solamente un 5% de los pacientes con mielodisplasia no van a tener vejiga neurogénica. O sea que usted tiene que pensar que en todos esos pacientes de mielodisplasia, todos tienen vejiga neurogénica. Y usted tiene que ser agresivo en el tratamiento desde un principio. No encasilla a su niño en el 5%, encasíllelo en el 95% y sea agresivo en el tratamiento desde un principio. Ahora va a depender la alteración de la vejiga en el sitio de localización, la extensión de la lesión y en el momento evolutivo. ¿Por qué en el momento evolutivo? Esas lesiones neurológicas son procesos cambiantes a medida que el niño va creciendo. No es el mismo funcionamiento de la vejiga y por eso que usted tiene que estar evaluándolo constantemente y manejando los cambios. El pediatra debe estar consciente de que estas mielodisplasias van a alterar 3 procesos importantes: el sistema intestinal, la locomoción y la vejiga. Siempre, en diferentes grados, pero siempre van a estar alterados y su manejo debe estar encaminado a controlar esto.
No nos podemos olvidar del intestino, no nos podemos olvidar del estreñimiento crónico. Si manejamos bien el intestino, nos facilita manejar la vejiga. ¿Qué más debemos saber? Las evaluaciones básicas, como todo en medicina. El examen físico, donde vamos a ver las alteraciones que hay, los estudios adicionales como el ultrasonido. Mire, le puse esta imagen porque es importante. Usted ve esto que está aquí, parece una masa, es una masa de popó. Entonces, este intestino dilatado me afecta la función de mi vejiga. Los histogramas, importante determinar si hay reflujo. El reflujo es el que a la larga, poco a poco, me va a minar la función renal. La urodinamia, básico. Y hago aquí un paréntesis para agradecer públicamente a la doctora Bello, que recibió en su clínica a la licenciada en fisioterapia que trabaja con nosotros. Se fue súper contenta y de hecho yo voy a regresar en otra oportunidad con ella. No veo a la doctora Bello. Muchas gracias, doctora. Y este estudio es básico. Porque pues usted, pediatra, le pregunta, ¿su niño está orinando? No, si está orinando bien, moja el pañal, yo le cambio 5, 6, 7 pañales. Ah, está orinando bien. Está saliendo la orina, pero usted no sabe con qué presión sale la orina. Usted tiene que saber con qué presión sale la orina. Y es un estudio bien básico, bien sencillo. Una sonda en la vejiga para medir las presiones vesicales. Una en el recto, la presión abdominal. Resto las dos, me da la presión del detrusor. Unos electrodos que pongo en el esfínter, se me fue la presentación, unos electrodos que pongo en el esfínter. Con esto yo puedo decir qué presión tiene cuando la orina sale. Si en esa vejiga desarrolla presiones por arriba de 30, que es el número que usted debe guardar, 30, si la doctora Bello le manda una urodinamia que dice hay salida de la orina, hay presiones en el detrusor por arriba de 30, eso es una vejiga de alto riesgo. Y si además le adiciona que el esfínter no se relaja, o sea que hay una disinergia, eso es una vejiga de alto riesgo. Y usted tiene que agarrar y marcar el expediente de ese niño en rojo, es una vejiga de alto riesgo. Ese niño, si yo no soy agresiva con ese niño en el manejo, si no le insisto a la mamá, usted no puede saltarse un cateterismo, ese niño va a perder la función de su riñón. Y es un paciente que usted no puede esperar a los 3, 4 años para comenzar a tratar. Ese paciente debe ser visto desde el primer año de vida. Y pues con la urodinamia es la forma que usted puede clasificar y decir si es una vejiga de alto riesgo, si es una vejiga mala, como esta en la que el detrusor es hiperactivo, en la que el esfínter es hiperactivo. ¿Y alto riesgo de qué? El alto riesgo de que tenga daño renal. Y ese es el principal manejo de estos pacientes en un inicio. Lo que a usted le interesa es que el riñón no se dañe. Después veremos la continencia, después veremos lo demás. Lo que a usted le interesa en un principio es que el riñón no sufra, que el riñón no se dañe. ¿Qué le va a dañar el riñón? La vejiga. Entonces, si usted maneja mal la vejiga le daña el riñón. Tan sencillo como eso. Les dije, es sencillo. Urología. ¿Qué tenemos que hacer los urólogos y qué es lo que hacemos los urólogos en este trabajo con los niños? Uno, bueno, preservamos la vida junto con la cirugía que hace el neurocirujano. La función renal. Tratamos, manejamos la vejiga para evitar que se dañe la vejiga y más adelante pues tenemos que ver continencia, función sexual, función reproductiva. Ahora bien, la evolución de estos pacientes en el tiempo, en la década del 70, el 80% se moría a la adolescencia. Pero bueno, los progresos en antibióticos, nuevas técnicas quirúrgicas de neurocirugía y sobre todo en la parte urológica, el advenimiento del cateterismo intermitente es lo que ha hecho que la mortalidad baje. El simple hecho de que si la orina no sale, la saco, simplemente eso ha hecho que disminuya la mortalidad. Y pues que la expectativa de vida de estos pacientes aumenten, pues se mueren prácticamente a la edad que nos vamos a morir nosotros, a lo mejor nosotros un poquito antes por el estrés de trabajo, pero esto hace que tengamos estos pacientes y es importante que el pediatra lo maneje y que sepa que no solamente vamos a ver una vejiga neurogénica, que es lo que me corresponde a mí como uróloga, vamos a ver hidrocefalia, problemas cognitivos, problemas de motilidad intestinal, función reproductiva, todo esto. Y esto hay que tomarlo en cuenta desde que comenzamos a manejar estos niños. El cateterismo, por definición, es un procedimiento invasivo. Es un procedimiento invasivo. Y que lamentablemente todos los papás, usted le habla de todo, puede decirle el intestino se va a poner gigante o que el niño no puede caminar, necesita una silla de ruedas.
lo que más les inquieta es que tienen que pasar un tubito a la vejiga y es lo más simple. Y así hay que ponérselo y hay que simplificárselo, que usted lo va a aprender, que lo va a dominar y que su niño en su momento lo va a aprender y lo va a dominar porque es lo que va a hacer que su vejiga se mantenga sana y que no le dañe el riñón. ¿Qué es importante? Los catéteres urinarios permanentes, usted debe borrar eso de su mente. No piense, yo tengo este niño con vejiga neurogénica y sé que es una vejiga de alto riesgo, porque lo dijo la doctora Bello en la urodinamia, y de hecho el esfínter no se refleja, le voy a poner una sonda. Así yo estoy segura que la vejiga va a estar vacía todo el tiempo. No, sonda permanencia, no. ¿Por qué no? Lesiones como estas en uretra. Acuérdese que ese niño no tiene sensibilidad. No es como un niño normal que usted le pone una sonda y va a estar sufriendo. Él no va a sentir y le va a estar desgarrando la uretra. Va a formar cálculos en la vejiga y va a seguir teniendo más infecciones que las que tenía antes. Las sondas se incrustan, se tapan y usted tiene más infección y tiene sí o sí el riñón obstruido porque tiene esa sonda tapada en la uretra. Entonces, sonda Foley, no. En sus momentos específicos, por algún procedimiento, etcétera, un viaje de larga distancia, que mamá no lo puede cateterizar, ahí. Pero no sonda permanencia, lo tenemos que olvidar. Los tipos de cateterismo. Bueno, inicialmente era técnica estéril, que teníamos que ponernos guantes, mascarillas, etcétera, etcétera. Eso ha ido cambiando y nos quedamos con el cateterismo limpio. También hemos progresado y evolucionado a los catéteres. Yo usé estas sonditas rojas por mucho tiempo en un inicio y le decíamos al paciente, bueno, mételo en vinagre, después llegó el microondas, 5 minutos en el microondas, póngalo a secar, etcétera. Miren, no hay ninguna guía, y usted la puede buscar, ninguna guía que le diga qué proceso usted tiene que hacer para resterilizar una sonda. ¿Okay? Eso es acá de nosotros, del tercer mundo. ¿Okay? No, usted tiene que luchar por su paciente y darle lo que es mejor para su paciente. Entonces, pues hay diferentes tipos de sondas, marcas, tamaños adecuados para las niñas, tamaños adecuados para los niños. Y pues usted debe saber lo que es mejor y lo que usted necesita para su paciente. Por eso debemos evolucionar. Por supuesto, para todos los seres humanos es así. Para el niño con vejiga neurogénica, para el cuidador y para nosotros. Si tenemos algo que involucre muchos pasos, lo vamos a hacer al principio y después no lo vamos a hacer. Entonces hay que tratar de minimizar los pasos. Si usted le va a dar una sonda que tiene que resterilizar, lavar, métela en vinagre, sácala, enjuágala, ponla en un papel, después la pones a secar, la metes en un cartuchito y te la llevas a la escuela y la sacas, jamás lo va a hacer. Pero si usted le da una sondita bien discreta, bien bonita, que tú te metes en el baño, la abres, la sacas, eso sí lo puede cumplir el niño. ¿Okay? Acuérdese que no va a ser siempre bebé que tenemos a la mamá y que va a hacer el cateterismo. Va a llegar a la escuela y usted quiere que ese niño cumpla con su tratamiento. Otra de las cosas importantes, el tipo de catéter, el recubrimiento de los catéteres. No es el lubricante, no es el agua, no es el tipo de cayé que yo use, cayé original o cayé no original, no es el lubricante, es el tipo de material de la sonda que tiene más osmolaridad. Si tiene más osmolaridad, cuando entra el catéter que va lubricado, atrae líquido, se mantiene lubricado cuando sale. No importa con una sonda común y corriente, de hecho yo puse un carrizo y le pongo cayé y entra, pero cuando entra ese cayé se fue y cuando lo saco, ahí es donde ocurre la fuerza de fricción. Entonces, si yo paso una sondita cualquiera, con cayé cualquiera, una vez a la semana, una vez al mes, no pasa nada. Pero estos niños se tienen que cateterizar 4, 6 veces y toda la vida. Hasta ahora, espero que haya algo en los científicos modernos que podamos mejorar esto. Pero bueno, hasta ahora esto es lo que tenemos. Cateterismo, desde 1970 sacar la orina. Ahora, ¿qué cada tiempo cateterizo yo a un niño? Bueno, yo me pregunto, ¿cuántas veces yo orino? Doctora, ¿cuántas veces usted orina en el día? 5, 6, 7, los que tomamos mucho café. ¿Eh? Mi hija me preguntaba en la mañana, ¿por qué estás orinando tanto? Bueno, yo me acabo de tomar 2 tazas de café y un vaso de agua. Entonces, ¿de qué depende el cateterismo? El cateterismo va a depender no de una fórmula maestra que dice 3, o a este que es más chiquitito, como es chiquitito, 2, este que es grande, 4, no. Eso va a depender de
la ingesta de líquido, de las características que aparecen en la urodinamia, ¿sí?, del volumen que tenga esa vejiga. Con eso yo voy a determinar cuántas veces se cateteriza. Y normalmente es de 4 a 6, no son 2 veces. No es en la mañana antes de irme al colegio y en la noche después, porque la orina está saliendo al pañal. Recuerde el número 30. ¿Okay? Ahora, el cateterismo con menos frecuencia, porque ahora vamos a llegar al punto de las infecciones, ese de que se lo hago en la mañana y en la tarde, lo que me va a traer es más infección. Acuérdense, es un procedimiento invasivo. En lo que usted está entrando ahí, usted pues, está metiendo bacterias. Y si usted deja esas bacterias ahí todo el día, lo que le va a hacer al paciente es provocarle más infección. El cateterismo debe ser hecho a una frecuencia adecuada y con eso es que usted va a minimizar infecciones sintomáticas. Ahora, en cuanto al tratamiento, ¿qué es lo que debemos saber como pediatras y lo que yo quiero que usted olvide? Yo quiero que usted olvide el tratamiento reactivo. Es lo que hacíamos el siglo pasado. Sigo al niño y cuando veo que se infló el riñón, tiene hidronefrosis, vaya al urólogo. No, usted debe mandar al urólogo desde que usted lo vio. Es vejiga neurogénica, es conmigo y el urólogo. ¿Okay? No hay que esperar a que el niño tenga daño renal, o sea, el tratamiento reactivo, olvídelo. Nosotros debemos tener un tratamiento proactivo, comenzar a trabajar desde que lo recibimos, ojalá y sea antes del año de vida. ¿Por qué? Porque los niños con mielomeningocele, con vejiga neurogénica, nacen con sus riñones normales. No es un sine qua non vejiga neurogénica, insuficiencia renal. No, usted tiene que evitar que llegue allá. Ellos nacen con sus riñones bien. El problema es que si yo manejo mal la vejiga, el riñón se va a dañar, que es lo que usted tiene que evitar. Y así pues preguntamos a un grupo de pacientes de la clínica si para ellos era importante el cateterismo y para qué servía. La mayoría decía sí, es importante porque me cuida el riñón y porque hace que el niño esté seco entre un cateterismo y otro. Y también le preguntamos, bueno, ¿cuándo fue su niño mandado al urólogo? Y lamentablemente más del 50% después del año. Y ahí es donde está el problema. O sea, el problema nuestro no es que no lo atendemos tarde, sino que llegan tarde. Y para reforzar esto de por qué deben ser tratados temprano, estos son estudios. Si tratamos al niño desde antes del año, irán a una cirugía de ampliación, que es como así como la última frontera para salvar el riñón, un 11%. Si los tratamos después, un 27%, y en el último estudio un 17%, y va hasta un 41% si los tratamos tarde. Profilaxis y bacteriuria sintomática. ¿Debemos dar profilaxis? Nunca, 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 nunca. Muy pocas cosas en medicina son nunca, nunca. Sí, a veces. Por ejemplo, si tenemos un paciente que vamos a comenzar cateterismo intermitente en los primeros meses de vida y tenemos unos papás que son bien súper inexpertos y este bebé todavía tiene menos de 3 meses, o sea que no tiene defensas, yo no quiero que venga con una sepsis, ¿sí? Entonces, en ese bebé yo puedo dar profilaxis por el primer mes hasta que los papás sean bien duchos con el cateterismo. Si yo tengo un paciente que yo sé que tiene reflujo bilateral y estoy con cateterismo, a ese niño yo puedo darle, de hecho, debo darle profilaxis hasta que yo corrija su reflujo o vea si bajo las presiones y el reflujo mejora. Pero en general, si usted dice, bueno, voy a darle cateterismo a este niño, cateterismo más antibiótico. No es así, ¿ok? No es así. Y la bacteriuria sintomática. Esto es muy importante que el pediatra esté claro con esto, porque este paciente es su hijo, yo sería el urólogo, es como el padrino, pero el pediatra es el papá, donde ese niño va a recurrir con el familiar con los exámenes. Ay, me salió una bacteria, mire doctora que me salió una bacteria en el urinálisis del hijo, en el cultivo. Antibiótico. No, la pregunta es, ¿tiene fiebre? ¿Le arde con el cateterismo? ¿Le molesta? ¿Se queja de que tiene dolor cuando la vejiga se llena? Si no hay una infección activa, lo que usted dice es agua, 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 cateterice más seguido hasta que la orina le salga clara como el agua que se está tomando. Punto. Porque si no, nos vamos a volver esclavos de dar antibióticos y cuando ese niño tenga una infección activa, usted lo va a tener que hospitalizar para ponerle meropenem. Entonces, hay que evitar los antibióticos. Ahora, la profilaxis
Lo único que sí se ha visto en los estudios reduce las bacteriurias asintomáticas, pero no reduce la frecuencia de las infecciones sintomáticas. Tratamiento. Me faltan 5 minutos. Tratamiento. ¿Qué queremos? Debemos estar claros que en los tratamientos para la vejiga neurogénica, mejorar vaciado, capacidad, resistencia en la uretra cuando queremos trabajar para la continencia, usted debe estar en paralelo con el urólogo en estos tratamientos. ¿Okay? Debemos trabajar así, de la mano, tener las mismas ideas, el mismo pensamiento de lo que queremos hacer. Y esto que les puse aquí, importante. No crear falsas expectativas. ¿Sí? Debemos ir, o sea, con los mismos nortes, con los mismos objetivos de manejo. ¿Qué se puede lograr con el cateterismo? Pues ya lo vimos. Principalmente mejorar la calidad de esa vejiga, mejorar frecuencia de infecciones y sobre todo evitar progresión a daño renal. Importante, a veces nos queremos apresurar con la parte del manejo de la continencia. Un 60% de los pacientes simplemente con el cateterismo y antimuscarínicos van a estar secos entre cateterismo, sin apresurarnos con los procedimientos quirúrgicos para continencia. En el manejo médico, ¿sí? El manejo son dos cosas, cateterismo y los medicamentos que usemos para bajar presión. Antimuscarínicos, ustedes tienen aquí en Colombia simpaticomiméticos, mirabregón, dos mecanismos diferentes, pueden usar los dos. Pueden usar el urginal, pueden usar el mirabregón. Mientras más usted retrase el daño de esa vejiga, es lo ideal. También podemos usar toxina botulínica, que para mí realmente es una bendición. Es una bendición. Nos retrasa ir a una ampliación. Podemos llevar a los chiquitos hasta la adolescencia y en algunos casos no necesitar ampliación. O sea, tener que hacer una ampliación a los 15 años en lugar de hacerlo a los 7 años es una gran diferencia. Toxina botulínica. Pero hay momentos en que, bueno, no nos funciona la toxina botulínica, el urginal, el mirabregón y pues tenemos una vejiga de alto riesgo, tenemos que ponernos la camiseta del quirófano y tenemos que ir a ampliaciones vesicales. La ampliación vesical, si bien es cierto, es el método quirúrgico que nos va a dar la mejor capacidad vesical, de la forma más certera vamos a bajar las presiones de la vejiga, pero tiene alta morbilidad, altas complicaciones y el doctor lo sabe, ¿sí? En el primer mes de la cirugía hay un 30% de que ese niño tenemos que hacer algo más. Entonces, y en el seguimiento también. Así que mientras más lo podamos evitar, mejor. Y la forma de evitarlo es comenzar temprano, antes del año el tratamiento. Y un poquito de, pues, cómo trabajar en clínica. Estos pacientes necesitan un manejo multidisciplinario. El nefrólogo y el urólogo apenas somos uno de estos planetas que estamos por aquí. ¿Okay? El paciente es el sol. Ese es el centro del universo. Nosotros, juntos con los otros especialistas, nos vamos a encargar de hacer lo nuestro. Pero lo ideal es trabajar en equipo. Si trabajamos en equipo, logramos más. Y esta es la lista de todos los especialistas que van a estar involucrados en el manejo de estos niños durante su vida. Y durante toda la vida, mire, ahí está la mancuerna, nefrología, urología, toda la vida de esa criatura. Entonces necesitamos trabajar en equipo. Básico también la educación y la familia. Educación. Educación, bueno, la enfermera. Usted tiene que tener una enfermera en su equipo con ciertas características importantes. Paciencia, paciencia, paciencia. Empatía. Que puedan atender a estos niños, que puedan dedicarle tiempo. Obviamente usted va a explicar como médico cuáles son las ventajas y por qué tiene que hacer cateterismo. La enfermera se va a encargar de enseñarle al familiar todos los pasos que tiene que hacer. Entonces, es importante tener un personal de enfermería en su equipo, entrenado para el manejo de estos pacientes, que sea su mano derecha. Mi enfermera, mi Indira, ella es la mano derecha y la mitad de la zurda, yo soy zurda.
Independencia, educar para independencia. Siempre le decimos a los papás, un niño no va a ser siempre bebé. Uno quisiera tenerlos en una burbuja, pero no es así. Hay que educarlos para la independencia, que se puedan cateterizar solos, así como Yorimay. Métodos también para hacerlos independientes. Cuando no se pueden cateterizar por la uretra, las apendicovesicostomías, los procedimientos de Mitrofanov, y ya estoy terminando. Este muchacho, trauma raquimedular, uno de los pocos traumas raquimedular, el manejo en equipo, que este niño lograra tener prensa con sus dedos fue un trabajo del fisiatra, que él pudiera agarrar su catéter. Lo pusimos a entrenar meses antes de hacer el Mitrofanov. Y ese muchacho hoy por hoy se hace su propio cateterismo. Eso es crear independencia. Educación. Como les dije, nos llegan tarde los niños, nos llegan tarde porque los pediatras en mi país no están enterados, así que ¿qué comenzamos a hacer? Hay un curso específico para los residentes de pediatría todos los años de vejiga neurogénica. Todos los años, cada grupo de pediatra que se va formando, no hay excusa que no sabe que lo tienen que mandar apenas lo ven. Igual hacen una fiesta con los pacientes, crear empatía, que sepan qué grupo de pacientes están tratando. La educación a los pacientes también entendimos que es básico. Si el paciente, si el familiar sabe, lo va a ayudar a usted a que la evolución de ese niño sea mejor. Y comenzamos con clases en el auditorio. Y este fue el primer grupo que tuvimos, así chiquitito. Las actividades lúdicas con los pacientes que se reúnan, es importante para ellos ver que hay otros pares que pueden tener las mismas dificultades, igual las mamás. Y bueno, llegó la pandemia, así que tuvimos que cambiar. Y después de la pandemia, como no podíamos hacer las reuniones, comenzamos a hacerlas virtuales y se llama así, Escuela para Padres. Y en Escuela para Padres participan todos los especialistas. Qué fácil que usted encuentre especialistas en su hospital. El que maneja la mayoría de sus niños, invítelo y con seguridad va a participar. Y así hicimos, pues, y seguimos haciendo charlas de todas las especialidades, evaluando cada una de estas cosas. La participación de la familia es básica. Lo que uno normalmente quiere como ser humano es ser aceptado. Inicialmente aceptado por tu familia, después por tus amigos, por tu pareja, etcétera. Pero lo que uno quiere como ser humano es ser aceptado. Y eso hay que promoverlo. Y pues hicimos así concursos de video para promover estas cosas de aceptación, involucración en la familia. Y bueno, no tiene audio, pero está bien. Es un video con música, la mamá bailando con su niño, niñas con disfraces, felices, que es lo que queremos, que los niños sean felices, que sean niños, que no sea un paciente de una vejiga neurogénica, sino un niño que tiene una vejiga neurogénica y que sea feliz. Igual esta criatura, usted la ven ahí, feliz con sus hermanitas, ¿okay? O sea, él es aceptado por su familia, aceptado por sus hermanitas. Son cosas que hay que promover. Y una de las cosas importantes es, esos niños tienen mucho de menos, muchas cosas menos que cualquier otro niño. Hay que buscarle cosas que les levanten su autoestima. Por ejemplo, Mariana toca el violín, mi otra paciente saxo, y la niña que está al final ya está en la universidad y está en la facultad de música. Esa niña toca flauta, toca piano. Entonces, hay que impulsar a los papás en esto. Y bueno, y así son las reuniones nuestras ahora, es toda la familia, todo es un grupo grande y pues también tratamos de involucrar a la familia a participar y entender que haciendo poco uno logra hacer mucho. Y esa es mi hija que está ahí al lado.